auxiliar del área de calidad. Hoy vamos a aprender un poquito de qué pruebas se le hacen a las cremalleras y a los deslizadores. Aquí tenemos una cremallera separable poliéster 6 y les voy a contar un poco de qué hacemos. Ella se divide en varias partes. Esta pieza se llama deslizador, es el encargado de abrir y cerrar las cremalleras. Esta parte es el conjunto separable y es el que permite separar las cremalleras en dos. Las pruebas se hacen independientes al deslizador, a la cadena y al conjunto. Lo que hacemos con el deslizador es realizar pruebas de alto, ancho, desprendimiento de paleta, apertura de cabeza y suavidad del deslizador. A la cremallera le hacemos resistencia a la carga lateral, le hacemos prueba de fatiga y le hacemos prueba de conjunto separable. Al conjunto separable le hacemos tres pruebas: carga lateral, pin y caja. Ahora les voy a mostrar un poco cómo hacen estas pruebas. Para realizar la medición interna de los deslizadores, debemos alistar nuestra pieza a medir y la herramienta con la cual lo vamos a medir. En este caso utilizaremos un calibrador o pie de rey. Debemos limpiar las superficies o planitudes de nuestro calibrador para realizar una medida interna. Y debemos revisar que el deslizador no tenga objetos dentro que nos puedan variar la medida. Las medidas que tomamos en un deslizador son tres: alto, ancho y separación de aletas. La separación de aletas la entendemos como la medida que hay entre la pieza inferior y la aleta. Esa medida se toma de la siguiente manera: ubicamos el calibrador dentro de la pieza que deseamos medir y procedemos a abrirlo. Debemos tener cuidado de no hacer demasiada presión o fuerza que nos pueda deformar nuestra pieza. Para este caso la medida son 37.5 milésimas de pulgada. Para tomar el ancho debemos tener en cuenta la escala que hay dentro del deslizador. Hay una parte con forma de escalera en la cual no debemos tocar el primer escalón, sino el último escalón más cerca de la parte superior de las aletas. Para este caso fue 260 milésimas de pulgada. Para el alto debemos tener cuidado de no tomar la medida en la mitad, ya que en la mitad los deslizadores tienen una vena, la cual si la tocamos con nuestro calibrador nos va a variar la medida. Debemos hacerlo sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, pero nunca en la mitad. Para este caso la medida fue 116 milésimas de pulgada. La intención de esta prueba es tener una variable cuantitativa que nos diga cuánto es la suavidad que requiere este deslizador para deslizarse por la cremallera. Hasta hace poco teníamos una variable muy cualitativa, que era la percepción de cada uno de nosotros de cuánto era, y por ello nace la necesidad de tener esta máquina que nos arroja en kilogramos fuerza el valor de la suavidad. El ajuste de la máquina es de la siguiente manera: introducimos la parte cerrada de la cremallera en la mordaza. Posteriormente introducimos el orificio de la paleta en el gancho de la mordaza fija y procedemos a darle start. Esta es la máquina de fatiga. Su función es simular el funcionamiento de una cremallera en condiciones diarias normales. Lo que ella nos va a arrojar al final es el resultado de si se está comiendo o no se está comiendo la espiral. El desgaste se puede generar por variables diferentes: un objeto extraño dentro del deslizador, con medidas diferentes en el ancho de la cadena. Ella nos va a descartar que el deslizador tenga una posible rebaba o que la cremallera no cumpla con los estándares. Para el montaje de la máquina, lo primero que debemos hacer es introducir la paleta dentro de la mordaza móvil y apretarla con ayuda de una llave. Luego se procede a introducir la parte cerrada de la cremallera por la mordaza fija y se ajusta en la parte inferior. Debemos subir aproximadamente 2 centímetros la cremallera y luego apretar la mordaza fija. Y luego apretamos las mordazas laterales.
tomar la resistencia de nuestros deslizadores, la apertura de la cabeza y la resistencia de la paleta. Para la prueba de la apertura de la cabeza utilizamos dos mordazas. La máquina tiene diferentes mordazas intercambiables. Para este caso vamos a usar el gancho y la mordaza para la apertura de la cabeza. Debemos colocar el orificio de la paleta en el gancho y la boca del deslizador de cara hacia allá debe entrar por esta ranura. La prueba que hicimos aquí fue la apertura de la cabeza y es la fuerza que necesitamos para poder abrir esta parte de aquí. Esta es la prueba del desprendimiento de la paleta del deslizador. Para ello conservamos el gancho en la parte superior y en la parte inferior colocamos la mordaza de desprendimiento de paleta. Ella tiene sus accesorios. Lo que nos permite este accesorio es que la paleta quede totalmente libre y no le hagamos ninguna fuerza a la cabeza. Introducimos el orificio de la paleta en el gancho superior y procedemos a activar la máquina. El resultado que obtenemos es con cuánta fuerza yo desprendo la paleta. Esta es la prueba de resistencia a la carga lateral de las cremalleras. Para esto necesitamos en la parte superior e inferior ambas mordazas de carga de desprendimiento lateral. Ajustamos ambas mordazas y procedemos a accionar la máquina. El resultado obtenido es la cantidad de fuerza máxima que resiste la cremallera antes de desprender los hilos que sostienen la espiral a la cinta. Esta es la prueba del desprendimiento al conjunto separable. El resultado que nos da esta prueba es cuánta fuerza necesito yo para separar algunos dos elementos del conjunto separable, ya sea pin o caja, de la cinta. En este caso se desprendió la caja.